A ver. Hola, viajantes. Vamos a esperar 0, a ver si se ve. Uy, qué lejos he puesto yo esto. Está la mesa como súper lejos. A ver, espera. Uy, arrimarse. Ahí. A ver. Me espero, ya sabéis, como siempre, un momentito que me digáis si se ve, si se oye. Esto más para abajo. Espérate que no tire yo ahora todo el chiringuito. Capaz. Ahí, no toques. Bueno, vale, pues yo parto de la base de que se está oyendo y que se está viendo. Sabéis que quedamos hoy a las 9, ponernos a hacer el directo de todos los años. Ya empieza a ser tradición, hacemos el directo del aniversario del canal, el directo por mi cumpleaños, más luego todos los directos que hago cuando estoy de viaje, pero... A ver, decidme los que estáis en directo si se ve, si se oye, si furula o no furula esto. Espero que no pase como el otro día, en el directo este que hicimos de Eurovisión, que no veía comentarios, nada, era súper raro. Así que espero que hoy sí que estemos. Voy a echar más para acá. Esto está muy lejos. Ahí. Ahí las flores. Hola, Fluvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame, Fluvia, ¿cómo se ve? ¿Se ve, se oye? ¿Todo bien? ¿No está pixelado? ¿Se me escucha bien? Todas estas cosas. Ay, me pica la rodilla. ¿Tengo un maratón en la rodilla? ¿Por torpe? Si no, ¿se escucha? ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Pues es que ayer resulta que, bueno, sabéis que mi cumpleaños fue ayer. Hola, Mireia. Saludito a los miembros. Hola, Miros. Saludito a los miembros. Muchas gracias. Que eso que sabéis que ayer fue mi cumpleaños, fue ayer, ¿no? Pues resulta que por la mañana me dieron los regalitos y tal, que os voy a enseñar regalito que me hicieron. Y luego mi marido cocinó, que le dije que me dijo, ¿qué quieres que te cocine? Y hace unas albóndigas buenísimas. Le dije, unas albóndigas, anda. Y luego nos fuimos a unas termas, que además resulta que el día de tu cumpleaños son gratis. Entra gratis a las termas el día de tu cumpleaños. Estuvimos ahí en las termas y luego por la noche nos fuimos a cenar todos. Fuimos nosotros 4 con mi suegra. Pues resulta que en las termas, cuando ya íbamos a salir, pues las termas estaban como en una planta por arriba. Entonces, para las taquillas tenías que bajar unas escaleras. Y ya nos íbamos, digo, ostras, voy a bajar un momentito a la taquilla, y cojo el champú y tal, y ya pues arriba tenías que volver a subir donde estaban los baños y las duchas y bajar a las taquillas para cambiarte. Pues a la que bajaba, bajo las escaleras y de repente me escurrí, pues así de pava, y me caí, pero justo salía un señor de las taquillas, o sea, que me vio caerme, porque me di con toda la rodilla en el suelo, o sea, el tío me vio caer y pasó como a mi lado, subiendo las escaleras, pero sin mirar siquiera. Digo, pero será... O sea, yo no te digo que seas caballero, porque no, o sea, que seas persona, coño, que has visto que me he matado, me he escurrido toda. Pues me dio un golpe en la rodilla de un moratón. Torpe, soy muy torpe yo. Así que ya os digo, el día ayer estupendo, no me puedo quejar. Así que bueno, vale, estamos 12 en directo, no me decís nada, así que supongo que se ve todo, ¿no? Se ve bien, no está pixelado ni nada, todo bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues sabéis que os dije tanto en YouTube como en Instagram o en Facebook, pues eso, que si teníais alguna pregunta, alguna duda, algún tema que quisierais que tocáramos hoy, pues que me lo escribierais en tal. Entonces, me he apuntado las preguntas y tal. He recibido 200.000 felicitaciones, muchísimas gracias a todos, me ha hecho mucha ilusión. O sea, me habéis escrito incluso por privado para felicitarme, me habéis puesto en los comentarios muchas felicidades, feliz cumpleaños y tal, me ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias a todos. Y nada, entonces me he apuntado las preguntitas que me habéis hecho, que yo muchas veces me río porque, como os digo, preguntadme lo que queráis, digo, yo qué sé, yo pensaba, en una de estas, yo qué sé, me van a preguntar cosas, yo qué sé, de política, de maternidad, de pareja, de yo qué sé, cualquier cosa, pero no. Fíjate, ni un malo, yo decía, madre mía, a ver, me voy a meter yo aquí a dar consejos, que no soy yo nadie para dar consejos. Así que, bueno, ¿cómo los veis? ¿Empezamos con las preguntas? ¿O os enseño el regalito? ¿Cogemos la tarta? Traído tarta. Además es de aquí de Suiza mi tarta favorita. ¿Sabéis el área de servicio que hay en Mayenfeld, el de Heidi? Que hay una torrecita que sale Heidi y canta la canción de Heidi y tal. Pues es un área de servicio y allí se consigue esta. Y mi tarta favorita está riquísima. Y estuvimos ayer, a la que pasamos,
salíamos de las termas y estaba cerca y compré tarta. Así que decidme qué hacemos primero, la tarta, el regalito, las preguntas, ¿qué hacemos? Vosotros sois los jefes. Ay, me pica la rodilla, no la del moratón, la otra. El moratón está en la derecha, me pica la izquierda. Las cosas de la edad debe de ser, sabéis que ya he cumplido 22, entonces se va notando. Sí, son 22, ¿eh? Con 20 años de experiencia, pero 22. Así que a ver, decidme, ¿qué hacemos primero? Y esto lo de todos los vídeos, bebed agua, es importante. El agua que es muy sana. A ver si se han vuelto a quedar los comentarios parados. Hola Silvia, ¿ves? Los comentarios se habían quedado parados, el último, el de Miros. Silvia, saludito a los miembros, Oli, Luisa del Río, hola, Happy Birthday de Patricia Rodríguez, André, Oli y Marilo también. Bueno, ¿cuántos miembros? ¡Qué maravilla! Luisa del Río, feliz cumpleaños, Mara. Mirella, ¿todo bien? Sí. ¿Y por qué no se veían los comentarios? Está aquí un montón. Ah, muchas gracias. Las flores sí me las regalan. Estas son del Día de la Madre y estas de mi cumpleaños. ¡Qué guay! ¡Hala, Marilo! Muchas gracias. Oye, ¿por qué no se han movido los comentarios? La tarta lo primero, ¿se ha colgado? No, se había quedado como raro. O sea, no, se queda, normalmente los comentarios van subiendo, según vais escribiendo, pues se ha quedado parado. O sea, yo ahora mismo, el último comentario, Marilo, muchísimas gracias por el super chat. Oye, se agradece porque está el canal, madre mía. Llevo un par de meses, no funciona nada, no funcionan los shorts, no funcionan los vídeos. O sea, no te pagan un peloto. Bueno, llevo 2 meses sin cobrar, no te digo más. Y este mes, o sea, estamos a día 20, nos quedan 10 días y creo que llevo 40 euros. O sea, está la cosa chunga. De todas maneras, es una cosa general, o sea, parece ser que es en todos los canales. Ah, porque me ha puesto el chat destacado. No sé. Que eso, que no sé si es que han cambiado el algoritmo o yo no sé qué ha pasado, pero ahora mismo de momento no funciona nada. Tengo un vídeo que os va a gustar mucho, espero, que me ha costado Dios y ayuda a conseguir el permiso para hacerlo y hacerlo. Muchas gracias, Carmen. Entonces ya lo tengo hecho, mandé para decir, oye, ya está, miradlo y si queréis que cambie algo lo cambio y si no lo publico. Lo tenía que haber publicado, pero bueno, Silvia, muchísimas gracias. MXN. Ah, uy, por favor. Los regalitos de Navidad, de Navidad, de cumpleaños, muchísimas gracias. Que estaba diciéndoos algo. Navidad. Ah, el vídeo este. Entonces lo mandé, lo tenía que haber subido el día 8, el 8 de mayo. Pero como no me han contestado, pues estoy todavía esperando. Porque el caso es que por querer hacer las cosas bien, luego es que parezco tonta muchas veces. Porque lo que me dijeron fue, vale, públicalo, avísanos cuando lo publiques. Entonces yo, que soy muy así, ¿se había quedado colgada? ¿Por qué? ¿Cuándo se ha quedado colgada? Ay, no me he enterado yo de eso. Pues no sé. A ver si he contado algo y no os habéis enterado. Que os decía eso, que el problema está que eso, que ellos me dijeron, puedes hacer el vídeo, avísanos cuando lo vayas a publicar. Pero yo, por hacer las cosas bien, hice el vídeo y se lo mandé. Y le dije, oye, ya tengo el vídeo, aquí os paso el link, echadle un ojo si queréis que cambie alguna cosa, que quite alguna cosa o que algo que no es tal, pues me lo decís. O sea, mi intención es subirlo el viernes, decidme lo que sea. Entonces, claro, no les puedo decir, oye, si quieres que cambie algo, lo cambio y publico el vídeo sin que me digan nada. Entonces estoy aquí esperando a que me contesten, que me digan, pues sí, súbelo o lo que sea. Pero ese vídeo os va a gustar. Pero bueno, André, muchas gracias a todos, madre mía. Este mes cobro. Joder, muchas gracias. Oye, entonces ese vídeo os va a gustar. Otro vídeo el próximo vídeo que suba, si no me contestan, bueno, es que no sé. Los 2 siguientes vídeos, Metal y Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Los 2 siguientes vídeos que voy a subir, no shorts ni directos, vídeos, os van a encantar. Echarle un ojo porque espero que os vayan a gustar. Son interesantes, son temas que os van a gustar y son sitios especiales. Así que los 2 siguientes vídeos, uno seguro porque... No sé, cuando has dicho que se había colgado los chats. Ah, pues entonces a lo mejor es por eso, porque ves, ahora están subiendo los chats. O sea, cada vez que escribís, o sea, yo el último
mensaje, esto que me acabas de escribir lo veo abajo en la pantalla, ¿ves? Ahora ha escrito André y ha escrito Mar, entonces se va subiendo, pero se ha quedado parado, no veía nada y cuando le he dado yo para subir, entonces es cuando he visto los comentarios. Vaya, pues qué cosa más rara, pues estoy al lado del este, así que... Ok, a los vídeos, pues eso es lo que os digo, a ver si hay suerte. Mariales, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hoy me pinta hasta el ojo un poco hoy, digo, vamos a ver. Ahora que ya tengo una edad de señora mayor, digo, por lo menos, porque el otro día el vídeo que hicimos de Eurovisión, en unas pintas, pero es que veníamos corriendo y dije, bueno, pues saco, ya sabéis que este canal, la naturalidad y la espontaneidad es lo importante. Y que por una parte también está bien, porque como la mayoría de los canales son todos perfectísimos, las casas están perfectas, los maquillajes, los pelos, todo es perfecto, pues también está bien que digas, oye, que la gente es normal también. La gente también tiene días malos. También la gente no se maquilla todos los días. Yo imagino porque el domingo tenemos una fiesta, me tengo que maquillar y me he puesto un poco, hoy digo, por acordarme de cómo se hace aquello, ¿sabes? Porque me he hecho un poco así de eyeliner, digo, yo no me acuerdo cómo se hacía esto ya. Tengo menos práctica. Así que, pues esa es la cosa. Que os decía que los próximos 2 vídeos os van a gustar, espero. Y sigo haciendo vídeos. Es que tengo un montón, se me han juntado un montón de vídeos de esto que dices, ay, quiero subir este, ay, tengo que subir este. Pero es que este que os digo, tenía que haberlo subido a primeros de mayo, porque era cuando era la fecha. Pero cuando me dijeron, cuando yo estaba en España, fue como, mira, sí puedes hacer el vídeo. Y dije, pues ahora tienes que esperar a que llegue a casa. Entonces, en cuanto llegué a casa me puse, hice el vídeo, pero ya no llegué a la fecha, pero como no me contesta, pues no lo sé. Por hacer las cosas bien, una que es tonta. Y el otro, la fecha es a finales de mayo, así que lo vais a tener pronto. Esos 2 ya están preparados, subidos y de todo. Y nada más, pues eso, que se me ve bien, estoy divina. Yo soy una chica con suerte y estoy divina a la muerte. Así que bueno, pues os comento, esto ha sido muy bueno porque lo vi hace, no sé, hace varios meses. Lo vi, se lo comenté a mi marido. Mira, hablo de mi marido y abre la puerta. Se lo comenté a mi marido y le dije, de moment bon ik van dier de komst du. Hola, hola. Hola, hola, mi marido. Pues lo que se lo comenté, dije, ay, mira, cariño, qué cosa más mona. Y lo miramos y resulta que no estaba disponible o yo no sé qué. O sea, no lo podías pedir porque no estaba. O sea, de esto que te dicen, te mandamos un email cuando esté. Pues yo ni me acordé ya más. Resulta luego así una historia porque ya salió, pero solamente lo podías conseguir en Austria. Bueno, se puso en contacto con unos amigos que tenemos en Austria para que se lo mandaran a ellos. Y bueno, no sé cómo lo ha hecho. El caso es que me lo ha conseguido. Fijaros qué cosita. Ceci, Oli. Hoy Kamikaze, muy bien. Muchas gracias a todos. Os voy a enseñar. Esta es la cajita que es súper mona. ¿Ves? Esta es la marca. Tomás Sabo, los Charms. Entonces, fijarse. Muchas gracias, por Dios, me vais a subir el ánimo. A ver cómo lo enseño yo esto para que se vea, porque es que es muy chiquitito. A ver, la cámara está aquí. Mirad, a ver si se ve. ¿Lo veis? ¡Mira qué cosa más mona! Ay, que me voy de lado. ¿Veis? Es un dije de Sisi. ¡Mirad qué mono! Espérate, que me muevo más que todas las cosas. Espera, que lo veáis por el otro lado. A ver. ¿Se ve ahí? Las estrellas, pone Sisi. Es que me tengo que tapar porque si la cámara me ve la cara, se fija en mí, no en el cosito este. Pero es que es súper mono, es un charm de estos. ¿Veis que tiene para engancharlo? Y luego mirad, es que a ver si lo puedo enseñar sin vibrar. Es que si lo cuelgo, vibra. Entonces, me voy a quitar de la cámara, que se centre en el charm. ¿Lo veis? Mirad qué mono, por favor. Con las estrellas. Es que es súper cuco. Entonces, se supone que son las pulseras como si fueran las de Pandora, pero estos en vez de ir metidos como los de Pandora, pues tienen el enganche este que es como un... Die haben es alles so gern, Schatzi. Hast super gemacht. Se va... no. Está orgulloso de sí mismo. Es que es una monería. Es que... a ver si así lo veis bien. ¿Veis? ¿Veis qué mono? Tengo aquí todo el eyeliner. El eyeliner no funcionaba, me lo he puesto aquí para ver si furulaba. Está aquí todo manchado. Perdón. Mirad qué cosa más mona, me ha encantado. Me ha encantado.
Se lo ha currado mi marido mogollón. Entonces viene con su cajita. Entonces te lo puedes poner en la pulserita esta que os digo, que son así. Creo que también hay uno de Mozart, si recuerdo mal. Yo me lo voy a poner en un colgantito, porque mi pulsera de Pandora no queda. Es Tomás Sabo. ¿Veis aquí? Charm Club. En internet las tienen, ya os digo, durante un tiempo no estaba disponible y luego solamente lo tenían en Austria o no sé dónde, bueno, una historia. Pero me ha encantado, o sea, no me digáis que no mola. Si es que mi marido es mucho marido. Entonces nada, me regalaron las flores estas y estas son del Día de la Madre. Había otro ramo porque me regalaron 2 ramos y luego estas y luego me regalaron 2 tarjetitas de estas para viajar, ¿cómo se llama? De estas de las que es una tarjeta de regalo para comprar trenes. O sea, cuando me voy a Austria, a Viena, por ejemplo, pues pago con la tarjeta de regalo esta. A mí, si me queréis hacer feliz, a mí cosas de sí o viajes, sobre todo viajes. Así que me encanta mi relojito. Que además nos vamos de viaje en 2 semanas. ¿2 semanas? 2, 3 semanas. A mediados de junio, en algún sitio. Porque este fin de semana tenemos fiestuki y luego nos vamos. Si es que no, 2 semanas son, sí. A mediados de junio nos vamos un fin de semana, os haré un vídeo en directo. Voy a hacer otros vídeos, pero os haré un vídeo en directo y luego nos vamos de vacaciones otra vez. Nos vamos en julio. Entonces os haré. Voy a hacer un montón de vídeos que ya tengo planeados y tal. Os haré también vídeos en directo desde allí, desde donde vamos. Ya os comentaré. Vamos a estar la segunda semana de vacaciones, creo que es. Estamos por Italia. Por Italia en general. Y la primera semana estamos en el norte. Ya os comentaré. Os haré vídeos. Luego, otra semana después, nos vamos a Alemania. Y luego en octubre, en algún sitio, en algún momento de octubre, nos vamos de vacaciones también, pero por aquí, por Suiza, ya os haré vídeos también. Y luego, entre medias, voy a intentar escaparme yo. Ya os diré. Ya os comentaré. Entonces hay muchos planes de momento. Entonces, si queréis, como ya hemos empezado a hablar, somos 23. Madre mía. Me he apuntado así rápido las preguntas que me habéis hecho. Entonces, vamos, para que no se... Hola, Andrés. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias, Charo. ¿De Italia? Qué bien. Pues mira, tengo que... miros. Yo cuando vaya... Ahora, por ejemplo, hemos vuelto, ahora hemos estado 2 semanas en España. Literalmente por toda España. Entonces sí que escribí con un par de vosotros que sé más o menos las zonas para ver si coincidía. No ha coincidido esta vez. Coincidiremos la siguiente. Porque hemos entrado, o sea, bajamos desde Suiza, o sea, cruzamos Suiza, bajamos toda Francia y hicimos la Costa Brava, estuvimos en Sabadell en casa de una amiga y luego bajamos pues desde Sabadell hasta abajo, estuvimos en Torrevieja, luego estuvimos en Cuenca, os hice un vídeo en directo desde Cuenca, de las casas colgantes, luego estuvimos en Madrid una semana, también hicimos un par de excursiones, recordad que os hice un vídeo de Cuelgamuros. No se puede decir el Valle de los Caídos, es Cuelgamuros. Y luego de ahí nos subimos de Madrid, pasamos por... ¿Dónde fuimos? Estuvimos en Soria, estuvimos en Borja, que tenéis el vídeo. ¿Sí? Mira. Pues oye, pues por privado ya sabes, me escribes y según donde estés, lo mismo quedamos. Pues estuvimos en Soria, estuvimos en Borja, luego fuimos hasta Figueres, luego estuvimos en Toulouse con mi hermano y luego ya vinimos. O sea, hemos hecho... Creo que en total fueron 5.200 y pico kilómetros en estas 2 semanas. Así que sí, pues Italia me lo apunto en julio. Si estáis por la zona, no te vi. ¿De dónde eres, Charo? ¿No me viste? Es que fue también bastante espontáneo. Y no paramos en Trasmo porque ya me dijo mi marido, ya no. Porque le dije, no, quiero parar en Soria, quería hacer unos vídeos y tal. Oye, ya que estamos en Soria, mira, a la que pasamos de camino, pues está Borja. Y a la que estamos, y ya me dijo, ya, vámonos. Porque claro, yo no conduzco, yo no sé conducir. O sea, yo me tropiezo con mis propios pies, yo no sé conducir. Entonces, muchas gracias. De Cuenca. ¡Ah! ¿Qué me dices?
Claro, pues hice un vídeo en directo desde allí, estuvimos, o sea, a la que veníamos de Torrevieja, paramos para comer, que comimos en la, donde está la catedral, la callecita justo entre la catedral y los arcos esos preciosos, a mano izquierda que hay unos restaurantes, ahí estuvimos comiendo. Ahí. Así que eso es lo que hicimos. Entonces, vamos a empezar con la... Sí, precioso Cuenca, por cierto. Qué bien comimos, qué rico, qué calor hacía. Qué bonito es Cuenca, me encantó. Ahora, las cuestas para subir, joder. Aparcamos en el aparcamiento este que hay justo de abajo, de donde están las casas colgadas, abajo, y tuvimos que subir así, por donde está el puente este, pues subimos por ahí, joder, yo decía, digo, no llegamos. Por cierto, había un pintor majísimo, justo debajo, o sea, están las casas colgadas aquí, pues a la que entras, justo debajo había un señor pintando, majísimo, divertidísimo, le compramos un cuadro de lo majo que era, porque además nos hizo unas fotos, tenía una música buena, buena. Estuvimos ahí un rato hablando con él, majísimo el chaval. Fíjate, no, si quiero ir con más calma. Si esto era porque nosotros vamos conduciendo y yo siempre digo, ah, pues ya que estamos, vamos a... Y ya mi marido me va conduciendo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde? Entonces, pues tienes que intentar un poco, ¿sabes, no? Así que bueno, vamos a ponernos con las palabras, con las preguntas, tú que si no, no acabamos. Es majísimo ese chaval. Sí, sí, no, lo compramos. ¿Os lo enseño el cuadro? O sea, le compramos unas casas colgadas de estas que estaba el señor ahí pintando con música, o sea, una música buenísima, el chaval simpatiquísimo. Estuvimos haciéndonos una foto con él, más majo. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas, que si no, no acabamos. Voy a beber agua porque tengo una edad. Bebed agua, que es importante. A ver, vamos a empezar. Ya os digo, la mayoría de los comentarios han sido felicitaciones, felicidades, feliz cumpleaños, tal, no sé qué. Sois majísimos todos, por cierto. Entonces, las preguntas, por ejemplo, en Facebook, me pregunta María Dolores Torres, Oli, me dice que cómo ¿Cómo empezó? Hola, Eva, que cómo empezó mi pasión por sí, no, pues mi pasión, mi adoración, mi tal. Lo he contado varias veces. Yo recuerdo que empecé viendo las películas de Romy Schneider, obviamente, como todo el mundo. Y me acuerdo que mi abuela tenía, sí, mi abuela tenía una enciclopedia, porque en todas las casas de bien había una enciclopedia, que eso viste mucho el salón. Y me acuerdo un día, pues después de ver la película, me dio por mirar, que además, de hecho, os tengo un short, os lo tengo que subir, por cierto, porque hice un short de esto, o sea, de enseñando la enciclopedia de mi abuela, la página en la que estaba, busqué Isabel de Austria, no sé qué, y había una fotito de un busto de Sisi, creo que es ah, el del Volksgarten, creo que es el de Viena, uno blanco y tal, y me acuerdo de mirar y decir, pero que existió, pero que es verdad, la de la película, así que... Y ahí empecé, claro, esto cuando Franco era corneto, es decir, no había internet ni nada, pero empecé mirando, pues eso, enciclopedias en la biblioteca, a ver qué veía de ella, qué encontraba de ella, y claro, luego ya con internet, pues aquello se volvió loco, entonces así empezó la cosa, porque además cuanto más descubría de ella, más me interesaba, más interesante me parecía. O sea, era como, pero, anda, ¿y esto? Pues mira, ¿en serio? Y no sé, es que cuanto más conozco de ella, más me interesa. Entonces, así empezó, así empezó la cosa. El short sí lo tengo que subir, fíjate, porque cuando... Ay, Mariló, tú eres más... ¿Ah, sí? Me acabo de enterar de que eres tú. Pero bueno, es que claro, como tenéis distintos nombres, me pasa muchas veces de que el nombre de YouTube o el nombre de Facebook, o sea, os conozco con esos dos nombres, pero no sabía que erais la misma persona. Pues mira, oye, el lema del canal, nunca te acostarás sin saber con quién. Pues así empezó, sí, sí, no, pues ese short, ya te digo, cuando pasó lo de mi abuela, cuando vaciamos la casa y tal, me acuerdo que dije antes de quitar me voy a poner a llorar todavía. Antes de quitar la enciclopedia, digo, voy a hacer el vídeo. Que me acuerdo que además empecé y llamaron al telefonillo y tuve que parar y empezar otra vez, y entre medias lloré 4 veces y bueno, ya sabéis. Entonces ese short lo tengo, pasa que lo tengo de cuando esa época, entonces esa época prefiero no tocarla mucho, que está todavía todo muy tierno. Entonces, pues pues lo tengo el short, os lo subiré. Luego, a ver, me preguntan en Instagram, me dijo, Estefi Ojeda me dijo
que si he visto la serie de la Reina Serpiente y que qué me pareció, pues que no la he visto. O sea, he visto alguna imagen, o sea, alguna escena de estas que scrolleando ves un short, pues cuando la cogen a ella, que se la llevan y le dicen que el papa le dice, mi sobrina se va a casar, ponla guapa. Esa cena la he visto, cuando llega ella todo en perifollá, pero no la he visto. Entonces, como no la he visto, no puedo daros una opinión. Sorry, Steffi. Uf, bicho, mosquito, que lo he visto por aquí. Fluvia 10 me dice que qué tumba famosa quiero ver y aún no he visto. La de Selena. Me encantaría ir a Corpus Christi a ver la tumba de Selena, el museo, su casa, todo. Me encantaría, pero es que no tengo tiempo. No, esa sí me gustaría. Tengo muchas. O sea, tengo yo mi lista de cosas para ver y sitios para ir es muy larga. Mucho más que el dinero que tengo. Pero sí, la de Selena es una que sí que me gustaría mucho, 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 mucho. Cuando subí, por ejemplo, el short de la máscara de Tutankamón, es que fue mi prima, bueno, mi prima, mi primo y mi sobrino, los tres, se fueron, que me acuerdo, yo no sabía que se iban a ir, y me llamó y dice, tú, prima, que me voy mañana a Egipto, ¿qué quieres que te grabe? Y le hice una lista, digo, uy, esto. Entonces, yo me voy ahí, a mí me soltáis en el Museo de Egipto y no, egipcio del Cairo y no salgo ya del museo. Y las pirámides, hablando de tumbas, quiero decir, me encantaría ver la tumba de Tutankamón, la de Hatshepsut, me encantaría, me gustaría ir a... Así, estoy pensando en tumbas así, tumbas. Hay muchas en Francia que me gustaría ir, pero es que como cada tumba que yo quiero ver está en una punta, pues es complicado. Me gustaría ver la de Nureyev, que está cerca de París. La de es que yo creo que la de Selena. En América hay muchas que me gustaría ver, de muchos de cantantes, por ejemplo, la de Buddy Holly, la de Richie Valens. Me encanta. Pero es que en los cementerios estos de América pues hay tantas. Hay muchas, pero sobre todo si me dices una que dices, mira, una puedes elegir, la de Selena, sin duda. Esa es la que a mí me gustaría. Entonces, luego me pregunta Belén.crl7 que qué es lo que más me ha aportado Sisi y qué aspectos me gustan más y menos. Entonces, a ver, esto, es que, ¿sabéis? O sea, yo me he apuntado las preguntas para poder hacer, pero no las he pensado, no tengo una respuesta escrita ni nada, esto aquí espontáneo, aquí a lo loco. Entonces, ¿qué me ha aportado Sisi? Aparte de muchísimo conocimiento, de decir, o sea, gracias a ella he aprendido mucho sobre esa época, sobre las costumbres de esa época, sobre la historia de Europa, porque claro, ya viene de Baviera, Baviera, entonces esto es un rey, este es el rey y tal, no sé qué. Entonces, gracias a ella, o sea, ya ha sido como el principio de conocer mucho de historia, de tradiciones, de los trajes, de música, de mil cosas, gracias a ella. Entonces, los aspectos que más me gustan, no podría decirlos, es que tiene algo que te engancha, tiene algo que tiene algo, si es que no sé ni cómo explicarlo. Me gustan, hay cosas que me gustan menos, pero siempre, sí, es que claro, Selena Quintanilla Pérez era... Entonces, yo, por ejemplo, las cosas malas de Sisi, yo no sé si es porque la admiro tanto o porque me gusta tanto, pero no las veo tan malas, es decir, por ejemplo, es que queda feo si lo dices, pero juzgar el pasado con la mentalidad del presente es un error siempre. Entonces, por ejemplo, dices, cuando la gente dice, por ejemplo, es que era mala madre, vamos a ver, espérate, Mariloli, no corras. Entonces, claro, dicen, no, era mala madre, no, claro, si tú sabes su historia, sabes lo que ha pasado, sabes lo que ha sufrido, ya no lo ves con los ojos de era mala madre, sino estaba haciendo lo que podía por sobrevivir. Entonces, si a ella se le muere su hija mayor, le echan la culpa a ella, pues dice, bueno, pues quedaros con los niños porque es que no, o sea, soy mala madre, o sea, soy un peligro para mis hijos. Yo quería llevarme a las niñas, la niña se ha puesto mala y se me ha muerto. Es culpa mía, soy mala madre. Y luego, claro, ya cuando ya tenía una madurez, cuando tuvo a María Valeria, pues ya dijo, mi niña es mía. ¿Sí? Qué guay. Entonces, claro, yo siempre, a lo mejor soy yo que le intento buscar excusas, ¿no? Entonces, pero no sé, no le veo tampoco, o sea, porque dices que si era muy maniática, era muy egoísta en el sentido de pensar solo en ella y viajar y ya, pero si te pones a pensar las cosas, es decir, si lo único que hace bien es ser bella,
pues si lo único que hago es eso, lo voy a hacer, voy a ser la mejor. Si lo único que vale es mi belleza, pues tengo que cuidar esa belleza porque es lo único que sé hacer bien. Hasta la obsesión, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo sí que buscas, a lo mejor es buscarle excusas, que no os digo yo que no, pero no hay ninguna cosa que digas esto. El tema de Rostimo, por ejemplo, está feo, está muy feo, pero también era la época, ¿sabéis lo que os quiero decir? Entonces, no sé, es la dicotomía y seguramente pues eso, que si entiendes, es que es muy fácil hacer juicio sobre una persona cuando no has estado en sus zapatos. Entonces, cuando dices, yo pienso que, hombre, que sí, que tenías que haber intentado, ya, claro, pero es que yo no estoy en tus zapatos. Yo no era una niña de 16 años a la que le han obligado a casarse y a irse ahí y tenías que ser perfecta desde o sea, esa presión, cuando tú tienes 16 años, que todos hemos tenido 16 años. O sea, yo puedo tener una cabeza ahora, una madurez, que no la tengo, yo estoy loca, pero que no tenía con 16 años. Entonces, yo las decisiones que puedo tomar ahora o el sentido de la responsabilidad que tengo ahora, pues no era el que tenía cuando... Grande Duque está esperando la herencia de los Medinaceli. Esta gente va bien. Yo ya me he apuntado, por cierto. Yo en mi próxima vida quiero ser duquesa, marquesa o cualquier cosa de esta, que no sea pobre otra vez. Porque menudo rollo. Así que pues esa es espero que sea la respuesta tal. Y luego tenemos preguntas en YouTube. Me pregunta Claudia Carrasco Garcés, 1254, me dice que a ella le gusta mucho Sisi y que por qué hago vídeos. Lo que no me ha quedado claro, porque además le contesté, porque me dice que por qué hago esos vídeos. Entonces no sé si... ¡Ay, María Paula, amiga! ¿Qué tal, guapi? No sé si se refiere a que por qué hago vídeos de Sisi o por qué hago vídeos en general. Entonces, como no me lo contestó, pero vamos, digo yo que sí, sí, por eso. Entonces, yo voy a contestar, o sea, en general, porque básicamente es lo mismo. O sea, yo hago vídeos que me interesan, sobre cosas que me interesan. Entonces, yo empecé a hacer vídeos en 2016. El que sabe, sabe y el que no, que investigue. O sea, hace 10 años, me acabo de dar cuenta, empecé a hacer vídeos hace 10 años. ¡Qué fuerte! Entonces, los que me conocéis sabéis que hay historia detrás. Entonces, yo empecé con toda la buena voluntad, luego estuve con otras personas y las cosas no funcionaron, y hablar yo tampoco sé funcionario. Y entonces cuando eso se acabó, pues dije, bueno, pues a mí me gusta hacer estos vídeos, a la gente hasta ahora le han gustado mis vídeos, mi manera de hacer los vídeos, ya sabéis que esto no es súper profesional, somos un grupo de amigos, esta es la estatua y os estoy contando las cosas que voy viendo, os llevo conmigo de viaje. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Empiezo, sí, ¿verdad? Pues eso, dije, ¿por qué no empiezo un, un canal mío, que sea solo mío, que sea solo a mi manera? Yo empecé el canal con la cosa de que a lo mejor a 100 personas les gusta. Algunos que me conocían ya de antes, que de hecho muchos me encontraron después, pero yo no pensaba que esto iba a llegar a nada. O sea, de hecho ni siquiera esperaba llegar a monetizar. Yo dije, a 1000 personas no le va a gustar las tonterías que yo subo. Y mira, aquí estamos. Tenemos, de hecho, que me lo he apuntado para decirlo, tenemos 25.865 suscriptores en el canal y 900 vídeos. Por cierto, este va a ser el vídeo 901. Así que increíble, 6 años después, pues mira, mi base de suscriptores, un canalito sencillo, espontáneo, muy, muy de verdad, muy bio, muy, muy como soy yo. Entonces yo siempre digo, mira, esto es lo que hay. Conmigo las cosas son muy claras. O sea, esto es lo que hay. Porque yo soy así. Los que me conocéis así en persona, que algunos de vosotros os he podido conocer en persona, ojalá pudiera conocer a más. Por ejemplo, con Blanca o con Susana, que nos hemos visto en persona y tal, nos decían lo mismo. Decís, es que eres igual, es que hablas igual. Me acuerdo Rosa, haciendo un vídeo en directo desde Zaragoza, se me acercó Rosa y tal. Entonces yo soy así en mi casa, con mi marido, con mis amigas. A ver, también tengo días malos, también sé estar seria cuando tengo que estar seria, pero quiero decir
que yo soy así, yo hablo así, yo hago las cosas así, sé que se podría hacer de otra manera, sé que se podría hacer ya, pero esta es mi manera. Que tiene sus pros y sus contras, o sea, tiene sus pros porque estáis todos aquí conmigo. Oye, a algunos gusta mi manera de ser o de manera de hacer las cosas. Se podría hacer de otra manera, mucho más profesional, buscar un nicho para que los vídeos funcionen y conseguir más dinero todos los meses, pero yo no soy así. O sea, yo no soy así. Entonces dices, yo no voy a hacer algo que no sea yo, ¿sabes? Porque para mí, ya os he dicho muchas veces que el canal, para mí ha sido como un poquito mi vía de escape. Sabéis que yo hasta hace poco, yo he empezado a trabajar hace poco, yo he estado hasta que me quedé embarazada, bueno, de hecho hasta los 5 meses de embarazo estuve trabajando, yo he trabajado toda mi vida, pero yo sabía, y mi marido igual, que cuando dijéramos, oye, queremos tener niños, yo quería estar en mi casa con mis hijos. Entonces, claro, te tiras 10 años en casa con los niños, que yo no lo cambiaría por nada del mundo, pero claro, llega un momento que te has convertido en mamá, eres mamá y mamá y mamá. Entonces, a mí mi canalito, vosotros, lo que me habéis permitido es tener mi vía de ser también Tamara. O sea, decir, las veces que me voy, que a lo mejor es 1 o 2 veces al año sola a hacer mis vídeos, porque claro, yo cuando voy a hacer vídeos, es decir, un viaje de voy a hacer vídeos, yo me olvido de comer, o sea, hasta por la noche, yo voy con mi lista de las tropecientas estatuas y las iglesias y los museos y todo lo que sea, yo voy con mi chu, filmando, entonces claro, a los demás no les interesa mucho. Hola, Gil. Entonces yo cuando me voy a hacer vídeos, a decir, el poder decir, tengo 3 días para mí, para pensar en qué me apetece hacer a mí, a ver, lo que a mí me interesa, porque una cosa es que digas, por ejemplo, pues en Borja, paramos a ver el Eke Homo, pues sí, a los niños les hace gracia, tal, no sé qué, pero te los llevas a otro sitio y dices, a mí esto, entonces no se van a quedar fuera esperando y tal. Entonces, a mí esto me ha dado mucha vidita, o cuando me siento a hacer a editar los vídeos, que yo no sé, o sea, yo sabía encender y apagar el ordenador, yo soy la más torpe del universo en tal, y he aprendido muchísimo. Que a ver, que mis vídeos no están tampoco editados ahí con una calidad que te mueres, pero para mí, por ejemplo, haber aprendido pues, a quitar el sonido, a locutar después, a hacer transiciones en los vídeos, a poner en blanco y negro, a poner más velocidad, son cositas pequeñas, pero que he tenido que aprender yo. Entonces, a mí me siento muy orgullosa. Son vídeos muy chiquititos. Por ejemplo, el vídeo de la cripta imperial de Viena, que me costó horas y horas y horas porque está hecho con fotos. Entonces yo empecé fuera, o sea, fuera si podías filmar, sabéis que yo me atiendo siempre a las normas. Hay gente que hace un vídeo o sea, aunque hay un cartel así de grande que pongan no prohibido filmar, o sea, puedes hacer fotos pero no puedes filmar, la gente le da igual y lo hace. De hecho, hay, por ejemplo, en Venecia, hay una... Hola, Mónica. Hay una iglesia que tiene una pintura al fresco, la más grande del mundo, tal y cuando entres lo primero que pone, no filmar. Lo pone así de grande, así de grande, qué feo suena eso, así de grande, no filmar. Pues yo qué hice, yo fui y foto, y con eso pues os hago un vídeo, porque se puede fotografiar pero no se puede filmar, la gente le da igual, la gente va y filma. Pues oye, cada uno es cada uno y cada dos es una piragua. Yo no. Entonces, por ejemplo, el vídeo este de la cripta imperial me costó Dios y ayuda, porque era poner todas las fotos de cada cosa junto, decir, pues una cosa, las fotos de la cripta, esta cripta, y luego pues de 4 o 5 fotos de este emperador que os voy a contar, ponerlo de manera que se vea, escribir el texto, hablarlo y tal. Eso son cosas que yo antes no sabía. De hecho, cuando lo subí, la cripta imperial le dio al like, que dije yo, "Oh, no puedo". Fue un highlight total. Entonces, este sitio, que os voy a subir el vídeo, la primera vez que les escribí, me dijeron que no. Dice, tú haz las fotos que te dé la gana, pero no, son para ti, no se pueden publicar. Y luego la segunda vez que escribí, que le dije, ay, qué bonita, me ha encantado la visita, precioso el sitio, tal, no sé qué. Dije, oye, mi intención sería hacer esto, no he filmado, porque como no se puede filmar, no he filmado, he hecho las fotos y tal. Entonces me dijeron, vale, pues súbelo. ¿Sabes? Entonces yo, pues eso, yo lo hago a mi manera y me gusta que sea a mi manera. Sí que es verdad que hay veces que cuando te has currado un montón un vídeo y no funciona, da mucha rabia. O cuando llega a final y me dice, joder, hace 3 meses que no cobro, porque, o sea, para cobrar tienes que llegar, es que luego es muy puñetero, porque tienes que llegar a 100 euros, pero por ejemplo, si 100 euros
que me pasó hace 2 meses, 101 euros gané. Pero como 101 euros no son 100 francos, sino que eran 98, tal, ese mes no cobras. Se te suma al mes que viene. O sea, quiero decir, ese mes son 101, pues el mes que viene a 80, pues 181 es lo que cobras. Pero claro, tienes que llegar a, creo que son 108 francos y 100 euros para cobrar. Entonces da rabia porque dices, "Ay, con el montón de vídeos que he subido este mes, con lo que me lo he currado el vídeo este y no lo ha visto nadie, da rabia, porque hay veces que otras veces que subes un vídeo que dices, bueno, como estoy trabajando en no me da tiempo a subir, bueno, pues voy a subir este. Pues ese funciona. No se sabe por qué, ese sí que funciona. El mejor vídeo de mi canal, el short del ataúd de Mari Bechera, o sea, yo subí los vídeos de Mayerling, tal, y entonces no sé si era un aniversario que dije, bueno, pues del mismo vídeo lo recorto y muestro solo. Pues ese ha llegado a 1 millón. Ese short tardé en hacerlo 10 minutos, pum pum, lo hago, lo corto, lo subo y ala, ya ha subido algo. Pues ese ha llegado a 1 millón. Dices, pues bueno, pues es así. Es que no, lo del algoritmo es muy gracioso. Pero bueno, que sea lo que sea. Como no lo hago por dinero, decir que yo agradezco cada céntimo que puedo ganar. Porque, oye, quieras que no, pues es un cojincito que va sumando, ¿sabes? No es que me pague facturas, pero bueno, se va sumando y hay veces que dices, oye, pues este mes vamos un poco apañados, pues tira de ahí. Entonces yo lo agradezco, pero no es una cosa que digas, no, tengo que ganar dinero y si no funciona porque depende las facturas de esto, no. Entonces yo prefiero, aunque sea ganar menos y que tenga menos éxito, pero que sea de verdad, que sea yo. Vaya parrafados acabo de soltar a todo esto. Vamos a la siguiente pregunta porque si no, no acabamos hoy. Voy a beber agua, por cierto. Ay, perdón. A ver, ¿por dónde iba yo con las preguntas? Mireia. Mireia, miembro del canal. Que por cierto éramos 15, ahora somos 14. Sabéis que hay 3 membresías en el canal, o sea, que es básicamente por apoyar económicamente al canal. Si veis en el chat, que por cierto ahora mismo no lo veo, los nombres que tienen como una estrellita al lado, de diferentes colores, porque cambia de color según el tiempo que lleves, esos son miembros del canal. Entonces hay 3 membresías, por 1 euro al mes, por 2 euros y por 3 euros. Están los viajantes plus y los viajantes VIP. Entonces, por ejemplo, todos tenéis la estrellita esta, todos al final de los vídeos pongo una lista con los miembros. Sí, es verdad. ¿Veis, por ejemplo, Mariló tiene la estrellita? Take a video, watch slow mo. Porque es miembro del canal. Entonces, por ejemplo, los miembros VIPs ven los vídeos 24 horas antes. Todos tienen, hay como, ¿cómo se llama esto? Emojis solo para ellos y hay algunas publicaciones, algunas preguntas, algunas tal, solo para miembros. Son ventajitas muy pequeñitas, pero a ver, por 1 euro al mes, por 2 euros al mes tampoco, ¿sabes? No puedo. Que hay gente que tiene membresía por 15 euros o lo que sea, dice, pero yo no puedo ofrecerte 4 vídeos extra solo. Entonces, claro, o sea, tiene que ser un precio para lo que estás ofreciendo. Entonces, ahí os lo dejo caer, por cierto. Entonces, Mireia, no Mariló, Mireia, me pregunta que por qué está pasando esto de YouTube, que por qué está yendo tan mal, no lo sé. No, o sea, no sé. YouTube cada vez que cambia el algoritmo, en mi caso, lo que afecta es que como no tengo un nicho, o sea, no es, es el emoji este. Como no tengo un nicho, si yo fuera, por ejemplo, tumbas o maquillaje o lo que sea, pues YouTube dice, pues a la gente que le gustan las tumbas, enseño tus vídeos, pero como yo te enseño la tumba de un piloto de Fórmula 1, el castillo de Sisi, la estatua de un rey, claro, YouTube dice, yo, ¿qué hago con tus vídeos? Es que no sé a quién enseñárselos, porque no tienes un nicho, porque es un popurri. Entonces, eso es un hándicap que tiene mi canal, que por una parte está muy bien, porque oye, se aprende de todo y se habla de todo, pero por otra parte YouTube, pues, no sabe qué hacer con mis vídeos. Y luego encima le sumas a eso que ahora están eliminando como muchas cuentas, bots y cosas así raras, pues no sé. Pero bueno, vosotros estáis aquí conmigo y eso es lo que importa. Ese tal. Y me dices alguna sorpresa y tal. La sorpresa ya os contaré.
y hablar de Sisi, que ya ambos estábamos hablando. Estamos hablando de Sisi siempre. De Sisi hay que hablar siempre. Por cierto, voy a sacar la tarta, que la tengo aquí en el frufrus este. Y eso, pues esa es la cosa. Sorpresa por ninguna. Sé que teníamos la idea de un viaje, pero no ha salido. Porque es que fue bueno porque lo miramos y nos sorprendimos. Dijo, hostia, pues no es tan caro como yo pensaba, o sea, los hoteles y tal, pues no es tan caro. Y cuando 2 o 3 días después dijimos, venga, va, nos escapamos, lo hacemos, costaban como el doble. Dije, no. Entonces, pues esa se ha caído. Vamos a ir a otro sitio en vez de a ese sitio. Y luego sí que es verdad que seguramente haya espontáneamente algún viaje más, alguna escapada que haga yo. Me gustaría volver a Salzburgo, siempre quiero ir a Salzburgo a ver a mi amiga, que tengo a mi hermana allí y la echo mucho de menos. Así que esta semana que han cambiado los sabores. Sí, es que estamos todos. O sea, yo tengo el hándicap de no tener nicho y encima con este cambio de algoritmos o de lo que sea que está pasando, pues no sé, pero vamos, que ahí estamos. ¡Torta! Es tarta de chocolate, con chocolate por arriba. Es una tarta súper sencilla, pero está ¡oh! Riquísima. Entonces ya os digo, es mi tarta favorita de allí del área de servicio esta de Heidiland. Donde está Heidi, que tenéis vídeos en el canal de ese sitio. Así que pues nada, happy birthday to me, happy birthday to me. Ahora, de chocolate, toda chocolate, toda. Mira, mira, mira. ¡Oh! Chocolate. Muy rica. Es como muy, Le pasa un poco como a la Sacher. O sea, no como el todo esto, pero igual hace un vídeo sobre las joyas de la reina de España. ¿Son las joyas de pasar? No, es que, mira, Andrés, ahora que estamos, ¿sabéis que tenéis el vídeo de la exposición que hubo sobre la reina Victoria Eugenia? Y ahí está la corona de la flor de lis. Entonces, hay algunas joyas, algunas son de la reina, de ella, de Leticia, de ella suyas para sí. Y luego están las joyas de pasar. Es un conjunto de joyas, entre las que está, hola Carmen, entre la que está la corona de flor de lis, el collar de los chatones. Hay varias joyas que son de pasar, o sea, que solamente las puede llevar la reina de España y pasa de reina a reina. Fueron las joyas de la reina Victoria Eugenia, pasaron a Mercedes, de Mercedes pasaron a Doña Sofía y de Doña Sofía a Doña Leticia. Y solamente las pueden llevar ellas. No la puedes llevar siendo princesa de Asturias, no la puedes llevar siendo... No, solo cuando eres la reina. Y cuando tú ya no eres reina, pasan a la siguiente. O sea, Leticia no las ha podido llevar hasta que no hubo la abdicación. Y ahora sí las lleva porque son las suyas. Luego tiene algunas, por ejemplo, si ella tiene, creo que le regaló, estoy hablando así de memoria, pero Felipe creo que le regalaron una tiara también para la boda. Esa tiara es suya, la tiara de Leticia. Hay muchas tiaras que son pues del propietario, que son de la familia, que no tal. Pero las joyas de pasar son solo de reina a reina. Esas son distintas. Ay, que tira un trocico, espera. Pues nada, vamos con la tarta. Espero que no se me queden los dientes negros ahora, pues si no me lo uso. Exactamente. Qué rico está esto, por Dios. Oh, oh, qué rico. Buenísimo. Oh, qué rica está. Muchas gracias. Metal y Carmen, muchas gracias. Happy birthday para mí. Happy birthday para mí. Estaba pensando, queda una pregunta. A ver que no tenga negro entre los dientes. Me pregunta Andrés Trinidad, los planes para el resto del año. Vale, es que no entiendo lo que he escrito. ¿Qué cosas, qué proyectos he hecho este mes, ¿no? O sea, este año que se han cumplido y que no. Entonces, los planes, los que os he comentado, un montón de vacaciones que tenemos
que tenemos reservadas ya y planeadas y tal. Además, si Dios quiere, las vacaciones de otoño vienen mis tíos y vamos a estar todos juntos. Y yo siempre lo digo, yo el tiempo más feliz es con mi familia. O sea, yo estar con mi familia, estar con mis primos, estar con mis tíos, cuantos más mejor. Creo que no, ¿eh? Las joyas de pasar creo que son solo de reina. La flor de lis no la puede llevar nadie más que no sea la reina. Entonces os decía eso, yo me encanta, o sea, me encanta hacer viajes sola, que por cierto es algo muy importante. No sé si, o sea, si vosotras lo habéis hecho, sobre todo vosotras, chicas, o sea, ir al cine solas, ir a cenar solas, ir a hacer un viaje solas, es súper importante, por cierto. Entonces a mí me encanta eso, me encanta hacer escapadas con mi marido, solos. Sobre todo me encanta estar los 4 juntos, o sea, irnos de vacaciones juntos, estar los 4 juntos, que se venga mi suegra, ir a ver a mis tíos, quedamos en Bilbao y estamos unos días en Bilbao, bajamos a Madrid. O sea, yo estar con mi familia lo adoro. Irme de viaje con una amiga, ir a ver a mi hermana a Salzburgo o bajar a ver a mi hermano. Marimonse, que tenemos un viaje por ahí pendiente las dos. O sea, viajar me encanta, me fascina. Es una cosa, y si puedo estar con mi familia y con la gente que yo quiero, más todavía. Y sí, Andrés me pregunta eso, que el mundial, que con quién voy a ir, en el mundial de fútbol. Entonces yo voy con Suiza y con España. Y si juegan Suiza y España, no sé de fútbol, no lo veo. Me niego, o sea, no puedo porque sufro. Porque me alegro exactamente igual de que gane Suiza o de que gane España. Y me duele exactamente igual si pierden. Entonces, si juegan los dos, si juega Suiza, voy con Suiza. Si juega España, voy con España. Si juegan los dos, no lo veo. Me pongo mal, porque además el domingo juega nuestro St. Gallen, la final de la Copa. Op St. Gallen. ¿Es hoy o era ayer? Esta mañana decía, pensaba que me habían despistado. Ay, muchas gracias. No, ayer. Los cumplí ayer, el 19 de mayo los cumplo. Muchas gracias. Fíjate que además, no sé si os lo he dicho alguna vez, que tengo un primo, mi primo Luis, que es 2 horas y media menor que yo. O sea, yo nací el 19 de mayo por la noche, creo que a las 10:30 o así, y él nació de madrugada el 20, o sea, nos llevamos 2 horas y media. Que además nacimos en el 12 de octubre, porque cuando yo nací allí, nacíamos todos en el 12 de octubre, y mi madre y mi tía no lo sabían, el día siguiente por la mañana, saliendo a pasear por el pasillo un poco tal, se encontraron, jaja, jiji, ¿qué haces aquí? Pues yo tenía una niña y tú, yo tenía un niño, jaja, jiji, las dos normales, se les dio por reír, casi acaban en el suelo, las dos con los puntos, y sí, tengo un primo que tiene 2 horas y media menos que yo, y tengo mi amiga del alma, que cumple años hoy también, que además tenemos una tradición, no sé cómo empezó, porque empezó tal cual, que ella a mí el 19 de mayo a las 0:00 me felicita, siempre. Y yo a ella el día 20, o sea, yo anoche estaba con el mensaje escrito a las 23:59, en cuanto 00, ¡pum! Mensaje, siempre. La primera felicitación siempre es de Chipo. Y la suya, pues la mía. No sé por qué empezamos, pero siempre llevamos 18 años felicitándonos así, siempre las primeras. Ella siempre es la primera que me felicita a mí y yo la primera que la felicita a ella. Que además nos llevamos, pues eso, un día. Andrés, algunas eras de ella, por ejemplo, la tiara con la que se casó era de ella, es de su familia, la tiara Spencer. Luego muchas son de la corona. Y luego alguna, pues si te la regalas, si tu marido te regala una pulsera, esas son tuyas. Pero las gordas, gordas, es así. Por ejemplo, la tiara Fringe, con la que se casó la reina, por ejemplo, se la prestó a su nieta. ¿Fue a Eugenia o a Beatriz? Beatriz, creo que se casó también con la Fringe. Esa sí la puedes dejar, pero porque además Inglaterra es otra historia. No como, pero las de pasar son, las españolas somos así. Las joyas de pasar son solo de la reina. Las demás sí las puedes dejar, claro. Así que pues esas eran las preguntas. Ya os digo, lo del mundial, pues eso, yo voy con Suiza y con España exactamente igual, y si juegan juntos no veo el fútbol. Este domingo juega el St. Gallen en la final de la Copa. Op St. Gallen, a ver si hay suerte y ganan. Además, este domingo hay carrera, hay Fórmula 1 en Canadá. A ver qué tal le va las cosas a Carlitos, a ver si a ver si adelantamos un poquito y han mejorado el coche, porque vaya tela. Y Alonso ya, el pobre, pues con ese cortacésped verde que llevan, pues no creo yo que puedan hacer mucho más. Pero ahí estaremos viendo la carrera. Yo fíjate Ahora, bueno, es en Canadá, entonces es por la noche, creo que la carrera es por la noche.
Pero fíjate, yo no cosa que no me gusta nada madrugar, no me gusta nada, me revienta madrugar. Despertarme pronto, o sea, me despierto porque me tengo que despertar, hay que ir a trabajar, hay que ir al colegio, lo que sea. Pero despertarme, pues ahí estoy yo a las 5 de la mañana viendo la carrera cuando corren en Australia o en China, pues somos así de listos. Nos hacen una foto, mi hijo y yo, mi hijo también se levanta, la foto con mi prima, porque mi prima y su chico también lo ven, entonces siempre la primera del año nos mandamos la foto ahí en plan, a las 5 de la mañana en pijama, oscuras, para ver la carrera, fíjate. Yo me levanto, o sea, si me levanto porque me voy de viaje o porque hay Fórmula 1, pues no me molesta, pero si no, no me gusta nada madrugar, que mal lo llevo, no me gusta nada. Así que pues eso, viajantes, pues si tenéis alguna pregunta más antes de que cortemos y si no, pues vamos cortando. Este diseño de las pulseras gemelas, sí, es que son muy bonitas, las joyas que son muy bonitas. De todas maneras, ¿visteis el vídeo que os hice del Palacio de Baudeleu con las joyas? Igual que, bueno, fue una historia ese vídeo, hacer ese vídeo fue una historia. Porque no podías filmar, porque sí podías, pero no podías, y luego tal, sí, pero no lo subas, tienes que subirlo cuando acabe la exposición y tal. Bueno, fue una historia hacer ese vídeo. Pero las fotos espectaculares. Yo estaba ahí babeando delante de la vitrina esta con las... Madre mía. Outlander he visto... No, o sea, no la he seguido, sé de qué va, he visto algún capítulo, alguno tal, pero no la he visto... No la he visto como para saber exactamente todo lo que va. Así que más o menos sé de qué va. Y he visto algunas escenas, capítulos así y tal, pero no tal. La pintura de Warhol. Se llama Brigitte Bardot. 24 millones, joder, si lo tuviera. Tarararara. Los dineros, esto de ser pobre es un rollo. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Así que pues eso, sabéis que ya os digo, este es el vídeo número 901 del canal. Hay un montón, sabéis que... Me acabo de dar cuenta, os iba a decir, sabéis que están divididos por listas. Hay una lista de reproducción que es directos. Todos los directos, los que hacemos así hablando o los que os hago por ahí, están en una lista. Hay una lista de reproducción sobre Sisi, otra sobre tumbas, otra sobre Fórmula 1, sobre palacios. Todo está repartido en listas. Me acabo de dar cuenta que os dije la última vez que iba a hacer una de Salzburgo, porque tenemos una lista que es Viena, otra que es Budapest y creo que otra es Múnich. O sea, todos los vídeos, independientemente del tema que he grabado en Múnich, pues están en esa lista. Entonces tengo que hacer una de Salzburgo, por cierto. Me acabo de acordar. Nota para mí, acuérdate. Así que pues eso, esta es la costa. Bonita mis flores, mis flowers. Así que pues viajantes, que muchísimas gracias por todo. Que me hace mucha ilusión que estéis ahí al otro lado de la pantalla. Es un poco raro hablar aquí sola, como los locos, pero pues así, si hay comentarios, pues vamos hablando. Es como estar juntos. Así que te has planteado hacer algo alternativo como un podcast de algunos de los temas sobre los que hablas. ¿Mm? Es que yo creo que soy demasiado espontánea para un podcast. Yo a veces que me río porque digo la expresión mi cerebro TDAH, que yo no tengo diagnóstico de nada, yo estoy así de loca. Pero no, o sea, no me veo en plan podcast. Bueno, a lo mejor sí, por ejemplo, a Triun Arts le va muy bien, habla a su manera y te cuenta las cosas muy bien, pero yo creo que a mí la cabeza me va a 40 sitios a la vez, no sé si lo notáis. Entonces esto sí me gusta, a lo mejor hacer esto así con otra persona, pues a lo mejor también, pero no me veo tal. Depende, Andrés. Tienes que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, las pocas fotos que utilizo de tal, tienen que ser de Wikimedia Commons, que no tengan derecho de autor, que no tal, tienes que tener mucho cuidado con eso. Y luego cuando tú haces un vídeo, o sea, yo normalmente hago un vídeo, lo subo a YouTube, está en oculto, para que YouTube le da la vuelta y ya te dice pues si tiene algún problema o si no. Hay veces que a lo mejor si subes el vídeo, por ejemplo, de cuando subí el short de Gortilandia, lo subes y de repente salto, no es elegible para tal, saltan derechos de autor. Y entonces tienes que quitarlo, pues te dice qué es lo que tienes, si son las imágenes, si es el audio, ¿qué? Y se lo tienes que quitar porque si no, no te deja monetizarlo y te pueden meter una reclamación. También es verdad que, por ejemplo, funciona al revés. A mí me ha pasado ya como 4 veces de que alguien utiliza mis vídeos. O sea, hace poco fue la casualidad total. Estaba viendo un documental sobre un accidente aéreo en Suiza
que soy así de alegre yo. Y cuando veo que estaba viendo, o sea, 45 minutos de documental, súper bien, interesantísimo, muy bien. Y cuando de repente empiezo, digo, ¿y este vídeo? Digo, ¿si ese es mi vídeo? Era mi vídeo, sí, sí. O sea, en el sitio del accidente y en el cementerio de las víctimas estaba usando mi vídeo, que claro, le escribí, le dije, hola. O sea, tú puedes poner directamente una reclamación de derechos de autor. Yo es que yo soy más buena que esas cosas. Yo escribo a la persona y le digo, tú, Mariloli, muy bonito el vídeo, me ha encantado, por cierto, lo haces súper bien, pero estás de este minuto a este minuto estás utilizando mis vídeos. ¿Saben, no? Que me acuerdo que luego me dijo, ay, no, no lo sabía, que con todo el montón de información no me di cuenta. Es verdad que luego lo cambió y puso, o sea, puso una etiqueta con el link a mi vídeo y luego en la esta de descripción puso el link a mi vídeo y me dio las gracias y tal. Dije, pues sí, a mí no me importa. O sea, si tú me escribes y me dices, oye, puedo utilizar tal, no sé qué, tal, bueno, pues si me dan los créditos oportunos, pues bueno, a lo mejor es que ese es el problema de esta cosa. Otro directamente mi vídeo. Dice, no, es que he escrito una canción muy bonita. Digo, ya, bueno, pues haz un vídeo con tu canción y con otra cosa, pero no con mis vídeos. Cogió el vídeo de los trajes de Halpturn y con mi vídeo ponía su música. Digo, pero, tronco. Una actriz española que encarnara a Sisi. Ostras, tú, qué buena pregunta. Es que estoy muy perdida de las actrices actuales. Perdidísima, perdidísima. No me gustaría, o sea, yo ya que dejen las series de Sisi, por favor. Hay una que tiene que estar a punto de salir sobre Fanny Failfalik, la peluquera de Sisi, o sea, hablando de Sisi desde la perspectiva de Fanny, y el tráiler tiene muy buena pinta. Recordad que os lo puse en un post en Facebook, os lo puse, porque lo publicó Valerio Vitantoni, sabéis que es un experto de Sisi italiano, majísimo además, nos conocimos el año pasado en la reproducción esta de la boda de Sisi, y él subió el link, entonces os lo compartí y tal, y tiene muy buena pinta. No sé exactamente cuándo empieza, dónde lo van a echar, es en alemán. A ver qué nos encontramos, porque desde luego con los desastres que han subido los últimos años, yo casi que mejor que prefiero que no lo suban, que no hagan nada. Y si las hacen ahora, como tenéis toda la inclusión esta de meter de todas las razas, de todos los géneros y de todas las condiciones y de tal, porque si no, no tal, pues no. Y no voy a ver la de Nolan. La Odisea esta ahora famosa de Nolan, no, me niego. A mí déjame a Brad Pitt en el 2004 como Aquiles, porque si no, no. Así que no sabría decirte una actriz española, es que estoy súper perdida, ¿eh? Espérate ahora que me salgan los comentarios otra vez porque no veo ninguno ahora. Pero vamos, llevamos 1 hora y 2 minutos, yo creo que vamos a ir cortando, ¿no? ¿Los comentarios tú? Perdón, el dedazo. YouTube hace unos vídeos sobre otras películas de ella y que te guste. Más sin contar las de Sisi de Romy. Me gustan La panadera y el emperador, Los jóvenes años de una reina, La piscina, es que no me acuerdo cómo se llamaba esta, la que está ya como de colegiala en un colegio y tal, no sé qué. Pero es que Romy era muy especial. Romy era muy especial. Me acuerdo, me gustó mucho ir bueno, no puedo contar las historias que me pasaron para llegar a su tumba, porque no puedo contar. Es que me pasan muchas cosas que no puedo contaros. Pero fue una historia. Llegar a su tumba fue una historia. Me pasan cosas buenas, quiero decir. Pero es que muchas veces me pasa de que me dejan entrar a sitios que la gente no puede entrar, o que me dan cosas que no se pueden dar, o que dice, venga, súbete que te llevo, pero entonces, claro, esas cosas no se pueden contar. Pero fue una historia llegar. La tumba es muy bonita y Romy es que era muy especial. Sabéis que de Romy tenéis muchas cosas en el canal. ¿Cómo? ¿Historia en plan señal o de estas de ver para creer? Me han pasado muchas cosas. Me han pasado muchas cosas, de verdad. De estar en un sitio que no se supone que no iba a estar ahí, pero estuve justo en el momento para que me dejaran entrar en un sitio, o pues eso, por saber de un tema me dejaron entrar a un sitio al que no se puede entrar. Nuremberg. No, o sea, Nuremberg no, Bergen-Belsen. Bergen-Belsen fue
fue muy... Pero, o sea, en general, cuando vas a un sitio donde ha habido una tragedia, donde ha habido un accidente, donde ha muerto tal, yo intento siempre hacer los vídeos con todo el respeto del mundo. O sea, yo, por ejemplo, cada uno, cada uno lo hace a su manera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si yo voy a un sitio donde ha habido un accidente, donde hay un monumento a, pues a esta tragedia o a la tumba de tal, no sé qué. O sea, yo, por ejemplo, me centro en enseñaros eso. O sea, yo no me doy la vuelta, yo no me grabo a mí misma delante de una tumba o delante de un monumento, porque intento dar la atención y el foco en lo que os estoy mostrando. Pero sí que es verdad que cuando vas a sitios en los que ha pasado cosas feas o en los que ha pasado tal, Bergen-Belsen fue muy duro. Yo me acuerdo de entrar en el vagón este donde se llevaban a la gente y estar sola en el vagón y te agobia solo de pensarlo. Decir, esto, imagínate esto ahora con 80 personas aquí apretujados, pero porque sabes que ha habido algo malo y tal. Era muy, o sea, ibas andando y era como muy bonito, todo muy verde y aquí ponía, pues aquí descansan 1000 personas, aquí descansan 800 personas, aquí descansan 5000 personas y era como, por Dios, muy tranquilos, a un sitio con mucha paz, muy tranquilo, pero claro, sabes lo que ha pasado y entonces es bastante tal. Pero así cosas, o sea, mal sentimiento de sentirme mal, de estar, una vez me ha pasado. Sentimiento malísimo, o sea, que además se nota en el vídeo, vosotros no lo sabéis, pero en el vídeo, que yo sí lo sé, sí se nota. Sí se nota que estoy hablando rápido, que quiero irme de ahí y que estoy todo el rato moviendo la cabeza porque, o sea, un sentimiento de vete, o sea, vete de aquí. Y además era en mitad del campo. Veníamos, de hecho, veníamos del cementerio, de haber estado filmando la tumba de la familia y tal. En el cementerio, absolutamente nada. Y aquí que estábamos en mitad del campo, un bosque por allá, el campo, todo, campo abierto. Una sensación, una sensación desagradable pero ¿sabes? De esta sensación de como que te pesa todo y quiero irme de aquí, me siento mal. ¡Oh, qué mal! Tardé poquísimo, fue llegar, pum, el vídeo, bla, 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 tal, y vámonos. O sea, qué mal, qué mal, qué mal rollo. Pero una vez nada más. Mira que están un montón de cementerios, un montón de sitios en los que ha habido tal, y te puede dar, o sea, sabes que es un sitio tal, pero de sentimiento malo solamente una vez. Solo me ha pasado una vez. Ay, que si tengo oportunidad de estar frente a Dios, le preguntaría todo. Tantas cosas habría que preguntarle, ¿por qué han pasado tantas cosas? ¿Por qué siguen pasando tantas cosas? Porque es que no es que digas, bueno, es que eso pasó y ya está, no, es que seguimos pasando. Pero bueno, dicen que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. No sé, llegará el momento en el que lo sepamos. Porque hay muchas veces que dices, jolines, la gente mala cae por el mundo y tienen que sufrir niños que no han hecho nada o tienen que... Pero es que eso ya es muy filosófico. Pero ya os digo, yo así en sitios intento siempre con el mayor respeto del mundo. Yo creo que de hecho se me nota porque, o sea, yo puedo hacer un vídeo muy así alegre y tal, pero si estás en un sitio en el que estás, pues oye, con el mayor respeto, la mayor delicadeza y lo intento por lo menos. Así que, pues eso. Pues nada, viajantes, llevamos 1 hora y 10 minutos. Yo creo que vamos a ir cortando, ¿no? A menos que tengáis así alguna cosa que me queráis decir así rápido, rápido. Hola, eternitos. Ay, muchas gracias, por Dios. Me subís el ánimo, ¿eh? Yo que estoy, hija mía. Tengo el guapo subido hoy. Debe de ser la edad. Los 22 que me han sentado muy bien. ¿Llegas ahora? Bueno, pero has llegado. Qué montón de miembros tengo hoy en el canal. No sé quién es el que no está, porque éramos, ya os digo, éramos 15 miembros y alguien se ha ido, pero no sé si el próximo vídeo, pues si esta gente me contesta, os subiré el vídeo en cuanto me contesten y si no me contestan, pues os subiré el otro hasta que me contesten. De todas maneras, porque ¿cuándo mandé el mail? El día 7, creo. Entonces, les mandaré un email en plan de Oli, una respuesta, por favor. Pero si no, bueno, dentro de nada tendréis otro porque el aniversario de lo otro que os quiero enseñar es en breve. Entonces no tardaré mucho en subiros vídeos. Sabéis de todas maneras que cada 2 o 3 días tenéis un vídeo, a menos que, por ejemplo, ayer os subí el short del Bangaranga, porque me hizo gracia porque dije, es la primera vez que tenemos un favorito que gana. O sea, teníamos 3 favoritos. Teníamos Yala, que para mí sigue siendo... Pasa que la verdad que el directo estuvo flojita. La canción es estupenda, el directo flojeó.
Luego el Bangaranga nos encantaba y la de Rumanía, Choke Me. Entonces ha quedado Bangaranga la primera, Rumanía tercera y Yala quedó 19. Pero normalmente las canciones que a mí me gustan quedan las últimas. Entonces este año, pues como coincidió justo que hicimos el vídeo en directo, que corté el vídeo porque es que no había comentarios, no había nadie, entonces dije que estoy aquí hablando sola. Si no hubiéramos seguido, porque luego cuando corté el vídeo, después vino Yala y luego vino Sunshine, la de Austria, que a mí por cierto me encanta. Me parece un homenaje a Falco, que además tiene coreografía y nos la sabíamos. Entonces, claro, corté el vídeo y ahí estamos mi hija y yo bailando el Yala, Yala. Y luego el Sunshine, que tiene la coreografía esta de Sie brauchen einen Sunshine. Das soll kein Witz sein. Weil ohne Sunshine lasse ich sie nicht rein. Y estamos ahí cantando como dos locas. Pero como ganó Bangaranga, dije, venga, pues un short en la reacción de Bangaranga. Que a ver, no podías. O sea, es que, claro, cuando haces esas cosas no puedes subir tampoco mucho el volumen o que se oiga todo el rato, pues no salta el copyright. Y ahí estaba yo haciendo el moñas con el Bangaranga. Es que es un. ¿Cómo se dice esto en español? Un ohrwurm. O sea, que es un tema de estos pegajosos que se te mete en la cabeza y estás todo el día con el Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Ay, que, pues eso, pues hay veces que subo más vídeos y hay veces que subo que tardan un poco más en subir, pero vamos, suelo estar pendiente. Ya os digo, no tarden mucho porque como nos vamos además pegadizos, esa es la palabra, no, se me está olvidando el español. No te preocupes, si nosotros nos da mucha rabia a mi hija que se volvió súper fan y llevamos pues desde enero. Mira, ya ha salido la de Estonia, que fue de las primeras que salió, el Too Epic to Be True, que nos encantaba y no pasó a la final. Y mira, salida de Suiza, ha salido no sé qué. Y yo me acuerdo que un día me dijo, había un vídeo de estos de YouTube de pues, los que ya habían salido, 7, 8 canciones que ya habían salido, pues un cachito. Y era como, oh, esta. Y me acuerdo que salió el Yala y dije, esta es la mía, esta es la que a mí me gusta. Y luego salió el Bangaranga y dije, esta también me gusta, pero me gusta más Yala. Entonces, pues es la primera vez que yo nunca había visto tampoco una semifinal ni nada. Y esta vez, el sábado, estuvimos viéndolo todos, mi marido el pobre miraba ahí en plan de yo, no, esto a mí no me interesa. Pero mi hijo y mi hija, yo sí, aquí bailando el Yala Yala, el Bangaranga y el Choke Me, Choke Me, y bueno, no, las canciones todas, el Sunshine, que lo estábamos bailando aquí todos y la verdad que sí fue una. Es que a mí me gusta mucho Eurovisión. Yo me acuerdo, la última, antes de venirme a Suiza, o no, estaba ya en Suiza, creo. La del 2007 la vi en casa con mi abuela, con mi madre y mi hermano, y me acuerdo que teníamos un cuaderno y íbamos apuntando, ¿no? Pues cada, pues el país, la canción y qué no nos parecía, ¿no? Entonces, pues sí que, pero sí, había visto las finales, nunca me había puesto a mirar antes. Entonces, yo me acuerdo del año pasado sí que empezamos ya, porque el año pasado sí que aparte de esa diva de Melody, pues conocíamos el Barabasto, ¿no? Barabasto, basto, que también la canción, el Espresso Macchiato, ¿no? Pues mi amore. Pues sabías esas canciones, sí. Lighter, que me acuerdo nos hizo muchísima gracia el vídeo, a mis hijos les encantó, no sé por qué ese vídeo les hacía tanta gracia, veo un short, sabéis que el representante de Noruega del año pasado tenía la canción Lighter y en medio español. Y me acuerdo que pues Melody, la pobre, pues se acercó a hablar con ella y dice, hello, my name is Melody, no sé qué. Y claro, el otro la mira y dice, ¿y a mí por qué me hablas en inglés? Y yo soy de Fuengirola. Claro, la otra se quedó así como, diciendo, pero como tú vas. Y me dice, yo soy medio boquerón. Claro, Melody se quedó ojiplática. Y ese vídeo a mis hijos le hacía mucha gracia, no sé por qué. Entonces, pues sí conocíamos alguna canción y tal. Y no pudimos ver, o sea, los niños no pudieron verlo hasta el final, vimos hasta Melody y poco más, porque al día siguiente era la comunión de mi hijo, entonces era como, oye, hay que irse a la cama, yo no, pues yo me tenía que lavar el pelo todavía y bueno, una historia. Entonces ya dijimos, este año sí la vemos entera. Y este año, de hecho, estábamos ahí a la 1 de la mañana, los dos como locos, cuando estaba ahí entre Israel y Bulgaria, y era como, "Oh". Es que da rabia porque da rabia, pero es que el temazo de Israel era un temazo, una canción preciosa, y el chaval lo hizo de quitarse el sombrero como el año pasado. O sea, Yuval Rafael y el año pasado cantó que te mueres. Es que el directo no es fácil. Ya os digo que a mí Yala, la canción me fascina y Antigone me parece guapísima y estupendísima, pero el directo estaba flojito. Estaba flojito, hay que reconocerlo. En cambio, el Noam lo partió el directo estupendo. Entonces, pues bueno, pues ahí estaba una cosa, pero bueno, al final fue el Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Pues eso, yo me había despedido ya y estamos aquí todavía. Madre mía, lo que hablo, qué estrés. Así que, viajantes, muchísimas gracias por los superchats. Si me acuerdo de quién ha sido, creo que ha sido Mariló, ha sido Andrés
Había otro. Mireia, ¿puede ser? No me acuerdo. Que de perro, gato, no. Uf, quita, quita. Nada de bichos. No, no. Me encantan. Me encantan los perros, me encantan los gatos. Mi hija es un pelín alérgica a los gatos. Me encantan, pero no, no, no. Uf. No, porque al final me lo como yo. A todos les hace ilusión el perro o el gato tal, y al final la que está en casa y se lo come soy yo. Y yo, o sea, no estoy dispuesta a salir a las 6 de la mañana con 23 grados bajo cero con el perro. Entonces, si no estás dispuesta a hacerlo bien, no tengas perro, no tengas gato. Entonces viajamos mucho, salimos mucho y no, porque no, no. O sea, si tienes perro, si tienes un animal, lo tienes que tener como tal. Entonces, como no tengo ganas yo de estar pendiente de tal, bastante tengo con los míos. Vamos, me tira el gato las cosas de Sisi, así que no, eso no. Que no, no, animal, me encantan, me fascinan los animalitos, me encantan. Y sí que es verdad que me mola, o sea, cuidamos muy de vez en cuando, o sea, varias veces al año cuidamos a la perrita de unos amigos, Chilunís, que la habéis visto además en algún vídeo, creo que en el de la avalancha esta en los Alpes, que estuvimos por ahí y se veía a la perra por ahí corriendo, es la perra más buena del mundo. Entonces, eso sí, de vez en cuando a los niños les encanta, los niños me dicen 40 veces, ay, mamá, quiero un perro, digo, no, 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 porque me lo voy a comer yo y no. No, no. Así que, pero vamos, gustarme me gustan, pero vamos, no. Así que pues nada, viajantes, echarle un ojo si queréis a lo de al Thomas Sabo. ¿Lo veis aquí? Thomas Sabo. Por si os hacéis con el. Ay, qué mono, un gatito bebé. A ver, no, yo, o sea, me encantan y sé que si lo tengo voy a estar enchochada y voy a estar pendiente, pero como no, prefiero que no, porque no, pues si lo tengo me voy a encariñar y no. Entonces déjate. Que eso, si queréis a ver que se vea otra vez. El este de Sisi. Es que tiene las estrellitas y todo. Es que no sé cómo enseñarlo para que se vea. Da mucha faena, sí, sí. A ver. Si lo veis. Pues eso, si lo queréis. Creo que hay otro de Mozart también, pero vamos, hay un montón de tal. Pero es que este de Sisi es precioso. Entonces yo voy a ver, me lo colgaré en alguna cadenita. Si queréis, un regalo. y, y nada más, viajante, pues eso, que muchas gracias por los superchats. Muchas gracias a todos los miembros del canal, los 14 que somos, ya os digo, no sé quién es el que no estaba, porque éramos 15. Me fijaré a ver, porque ¿sabes qué pasa? También pienso que no sé si la persona que no está no sabe que no está, porque algún salón o dormitorio, en mi casa no me caben ni las cosas. También, sí, algo de Viena misma, claro. Muchas gracias, María. Sí, sí, es precioso, el dije es precioso. No, no, o sea, por gustarme, ya ves tú, es precioso. Yo me mudaría al Palacio de Gödolo. Las salas estas en azul Königsblau, en azul este real, las sillitas así en lila, me encantaría. Bueno, Gödolo, es que yo me mudaría a Gödolo, es precioso. Pero aquí en casa no, aquí tengo pues esto, los tropecientos millones de souvenirs que tengo, que por cierto voy a tener souvenirs nuevos porque estuvo un amigo mío en Múnich y me ha traído un par de souvenirs, pero no hemos quedado todavía para que me los dé. Y tengo que coger un par de cosas que tengo pensadas. Ya os las enseñaré cuando pueda. Por cierto, qué raro que no estén ni Tere, ni Blanca, ni Susana, Pablo, Christopher. Estaba dando cuenta, llevo todo el rato pensando, digo, qué raro que no venga ninguno de ellos, pero bueno. Así que eso, que lo mismo, uno de los miembros que ya no es miembro, puede ser porque que te puedes hacer miembro por un tiempo, es decir, me hago 3 meses y se te acaban los 3 meses y no te acuerdas de renovar, puede ser eso, no lo sé. Así que vamos, de momento somos 14, no me acuerdo, que sé que son 3 viajantes plus, la del medio están viajantes, viajantes plus, viajantes VIP, creo que son 3 plus, 5 viajantes y 10, 11, 12, 13, 14 y 6 VIPs, creo, no me acuerdo. Muchas gracias porque, oye, quieras que no, pues es un apoyo económico al canal que os agradezco un montón. Sí, 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 eternitos, los de la estrellita. La estrellita son los miembros. Y de todas maneras también muchas gracias a todos los demás, aunque no seáis miembros,
a todos los suscriptores, a todos los que les dais al like, que comentáis luego debajo del vídeo, o sea, no solamente aquí en el chat, sino luego debajo del vídeo, porque cuantos más likes tiene un vídeo, cuanto más comentarios, el engagement que se llama, pues más lo mueve YouTube. O sea, si YouTube, a ver este vídeo, se lo han comentado 40 personas y tiene 200 likes, pues oye, parece que gusta, pues lo voy a enseñar a más gente. Claro, si subes un vídeo, por ejemplo, el de Eurovisión, o sea, no tiene ni un comentario debajo. Estaba, creo que era Silvia, Silvia, que era la única persona que estaba hablando y no tiene ni un solo comentario. Entonces, si no tiene comentarios, claro, YouTube dice, bueno, esto no le interesa a nadie y no se lo enseña a nadie. Si tiene comentarios, dices, bueno, pues voy a enseñárselo por aquí un poquito, voy a enseñar por acá. Entonces, todos vuestros likes, todas las veces que veáis el vídeo y tal, no sé qué, eso ayuda muchísimo y yo os lo agradezco mogollón. Además, que estéis aquí conmigo escuchando mis locuras. El libro no lo he leído, cariño. Sé que existe el libro, pero no lo he leído. No te puedo decir. Así que, pues eso, que muchas gracias a todos, muchas gracias por todas las felicitaciones que me habéis escrito un montón, me habéis escrito en Facebook, en Instagram, por privado, en YouTube, vamos, más contenta que estoy yo. Así que muchísimas gracias a todos. Los de Italia, pues en julio, poneros en contacto conmigo, decidme por dónde. Miros, ya sé por dónde estás tú, pero poneros en contacto si estamos cerca, yo encantada de conoceros y Tauro, sí, sí. Eso me acuerdo que fue Eternito, se lo dijeron a mi marido, porque mi marido es completamente distinto a mí. O sea, él es tranquilo, él apenas habla, cuando saca genio a pasear, de la marinera. Pero es muy tranquilo, muy vergonzoso, ¿sabes? No tal. Y cuando empezamos a salir, me acuerdo que le decían los compañeros de trabajo, pues trabajábamos juntos, ¿no? Claro, todos nos conocían. Y me acuerdo que le decían, ¿tú estás seguro tú? Una mujer española y Tauro, ¿tú estás seguro? Así que bueno, llevamos 14 años juntos, así que... Rocío, Rocío, a mí me extraña que tú no tengas la estrellita. Sí, sí me llega, o sea, Rocío, te veo, cariño. Pero, ¿qué mensajes me dices? A ver, espérate, que se han vuelto ahí los comentarios. ¿Sabes qué pasa? Yo veo los comentarios aquí en un lado de la pantalla, pero se van y vienen. Ahora, por ejemplo, no hay nada. Ahora han vuelto. ¿Qué va, hija, Rocío? ¿Qué va? ¿El negro me queda bien? Bueno, el negro estiliza un poco porque joder, tengo todavía el nórdico de invierno puesto encima. Joder, macho. Yo no sé si es la edad, pero vaya tela. Perder un kilo cuesta la vida. Ahora cogerlo, con que miras la tarta ya está, ya tienes uno ahí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que pues nada, que eso, que muchísimas gracias a todos, a los suscriptores, a los no suscriptores, a los miembros, a todos. Muchísimas gracias por los superchats, oye, se agradece mogollón, llegan a la patata. Y eso, que en breve tendréis, en un par de días os subiré el vídeo este que os digo, va a haber 2 vídeos importantes, uno lo tendréis enseguida, el otro pues en cuanto me quieran contestar, es que por ser tontas, es que ellos solamente me dijeron, avísanos cuando lo publiques. Pero como yo tengo que hacer las cosas bien, pues yo les dije, ya tengo el vídeo, te mando el link, miradlo primero, si queréis que cambie algo, si queréis que elimine algo. Entonces, claro, no les puedo decir, oye, cambiad lo que queráis y luego cojo y publico el vídeo antes de tal. Entonces me tienen que dar una respuesta primero porque yo les he dicho que lo miren primero. Pero oye, las cosas bien hechas bien aparecen. Así que pues eso, que muchas gracias. Voy a ver si... Creo que la voy a guardar para desayunar mañana porque si me pongo a comer ahora esto, pues no voy a dormir. Como duermo también encima. Así que, pues eso, viajantes, que muchísimas... Sí, hay 22, bueno, ahora mismo hay 29 likes y ahora mismo 20 personas en directo. Ay, cierro esto. Y llevamos 1 hora y 24 minutos. Madre mía, lo que hablo. Me acuerdo que ahora mi abuela siempre me decía, hija, ¿no te cansas de hablar? ¿No te cansas de hablar? María Guerra, a Viena en cuanto me pueda escapar. Intentaré. Caballero metal. Me acordé de ti. En el vídeo de Eurovisión te nombré, que lo sepas. Con la canción de Rumanía, como es así, dije, caballero metal.
Así que eso no se os estaba diciendo. ¿Ves? A mí se me va el cerebro. Muchas gracias. Que a Viena me escaparé en cuanto pueda. A ver si puedo y me puedo escapar en septiembre o así. Como me han regalado los estos para comprar billetes de tren. Porque ahora con Eurovisión, claro, no te podías acercar. Pero bueno. Sí, muchas gracias a todos. Metal. No sé dónde estarán metaleros, que tampoco están. Así que, pues eso, viajantes, que me he despedido ya 27 veces. Una suegra, yo estupenda. Vamos. Hombre, lo intentaré. A ver, mi querubín tiene 10 años, todavía tengo tiempo. Pero vamos, yo intentaré ser una suegra como la mía. Que siempre estén cuando las necesites, pero no meterme, o sea, no es mi vida. O sea, yo estoy intentando enseñar a mis hijos a vivir sin mí. Y tengo que entender que es su camino y que eso, igual que yo me fui de casa y me fui a otro país y me busqué la vida de otra manera, yo intento que, pues eso, mis hijos tienen que vivir como ellos quieran vivir y tienen que ser felices a su manera, no a la mía. Pues yo esto en general, ¿eh? Yo con mi familia, con mis primos, con mis hermanos, es decir, puede ser la manera o no en la que yo lo haría o en la que a mí me gustaría, pero como es tu vida, no es la mía, pues tú tienes que ser feliz a tu manera. Yo tengo mi casa como a mí me gusta, yo cocino como a mí me parece bien y luego cada uno en su casa, pues ¿tú eres feliz? ¿No le haces daño a nadie? Pues ya está. Entonces intentaré, pues eso, no meterme donde no me llaman y entender que esta es mi casa y la casa de mis hijos, pues no es mi casa. Así que, pues eso. Pero vamos, que muchos años, muchos años, muchos años, porque mis hijos, además, hasta que no tengan 35 no pueden tener novios. Que yo veo a mi niña ahora que está preciosa y digo, madre mía de mi vida, por favor, con que hay por ahí. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Con mucho tiempo, pero no, intentaré no ser una suegra pesada y posesiva de estas de. O sea, que sepan que mis hijos que siempre voy a estar aquí, lo que necesites siempre, pero libertad. No tienes que estar pendiente de mí, ¿sabes? Por eso es enseñar, a mi razón de vivir, enseñarles a vivir sin mí. Es muy difícil, es complicado, pero es lo que hay. Esto de ser madre es lo que hay. No dejas de ser madre nunca. Pero tienes que entender que yo de momento, pues, hasta ahora, pues siempre he sido lo más importante en su vida, porque soy su madre, porque tal, pero poco a poco, pues oye, cada vez tienen menos ganas de estar conmigo y es normal, y cada vez querrán estar más con sus amigos y querrán salir más y mamá será, "Ah, mamá, qué pesada". Y luego llegará la época en la que querrán volver y pues como nos ha pasado a todos. Pero sobre todo no ser una suegra metiche de estas, pastuza, que tiene que dar su opinión de todo y se tiene que meter en todo. Yo no me gusta. Así que pues nada, me he despedido 27 veces ya, ¿eh? ¿Ves lo que os digo del podcast? A mí la cabeza me va como. Voy cambiando de tema. Así que pues eso, viajantes, que muchísimas gracias a todos por todo, por las felicitaciones, por vuestro apoyo, por los superchats, por las suscripciones, por los miembros y por la rana cantando debajo de la. ¡Guau! Ay, madre mía, 29. Si es que el mío tiene 10 y a mí me da la sensación de que nacieron ayer. Yo veo a mi niña ahora con 12 y dices, pero ¿y esta adolescente quién leches es? ¿Dónde está mi niña? No, 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 por Dios. Quita, 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 quita. Caca, no. Así que pues nada, viajantes, que muchísimas gracias. Ya lo que os he dicho antes, darle al like todos, comentar debajo del vídeo también, aunque sea una carita sonriente, un corazón o lo que sea, cualquier comentario, ya funciona. ¿Qué me dices, Eternitos? ¡Ay, enhorabuena! ¡Uy, los bebés! Me acabo de acordar de que hay alguien que no puede estar hoy en directo porque le iban a operar. Y no me acuerdo ahora mismo quién me dijo. Ay, no me acuerdo. No lo sé, pero quien seas, que ahora mismo no me acuerdo de tu nombre, sé que era una chica, que le iban a operar y no podía estar hoy en directo, así que que vaya todo bien y ya me contarás a ver qué tal estás. Sí, verdad, crecen, que es una maravilla, yo no sé, yo ya te digo, yo veo a la niña esta y digo, pero ¿y esta adolescente? ¿Qué hace aquí? Está más alta que yo la tía. Joder. Y digo, pero si nació antes, yo tenía un bebé, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están mis bebés? Crecen muy rápido. Pero bueno, teniendo en cuenta que yo acabo de cumplir 22,
Se pasan los años, que es una maravilla, madre mía. Todo se pone feo, se ponen feos los codos, una lástima. Viajantes, que me despido ya, que si no, no acabamos. Muchas gracias, María, muchas gracias. Así que pues nada, viajantes, que eso, que muchas gracias por todo, que os I love you mogollón. Bueno, ahora se hace así, que ya no es esto. Esto, por lo que se ve, esto es millennial. Luego los otros, como así. Ají. Y ahora resulta que es los besitos coreanos estos, o yo no sé qué. ¿Ha visto qué moderna soy? Una madre muy moderna yo. Soy muy moderna yo. Así que pues eso, que os quiero mogollón. Y nos vemos en el siguiente. Si no en alemán, ¿qué quieres que diga? Dime algo y tú dime lo que tú quieres que yo diga y yo te lo digo en alemán. No me diga algo complicado. Si me dices esternocleidomastoideo en alemán, pues no te lo sé decir. Pero vamos, si me quieres decir algo, lo que quieres que te diga, yo te lo digo, para cerrar el vídeo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Os I love you mogollón. A ver qué quiere Andrés que le diga en alemán. Ich liebe Sie jetzt und für immer. Ah, que suena bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, es muy divertido cuando yo pronuncio, porque me hace mucha gracia porque yo no tengo la pronunciación. A ver cómo digo, o sea, tú cuando un extranjero habla en alemán, por cómo pronuncian, puedes más o menos, este es italiano, este es español. Yo no tengo la pronunciación típica de un español hablando alemán. No sé si me explico. O sea, si tú me oyes hablar en alemán, un alemán me oye hablar en alemán y es como, no eres alemana, no eres suiza, pero no suenas como una española. Porque hablo muy rápido, debe de ser, no sé. Pero sí tengo una pronunciación muy rara. Pero tener en cuenta que también no es el alemán, aquí hablamos suizo, entonces aquí hablas dialecto de otra manera y luego lo mezclas con que tú eres extranjera. Es muy gracioso cuando ahora los niños se mean conmigo. Pero bueno, luego también ellos se traban cuando tienen que decir Fuenlabrada. Que dijo mi marido, lo dijo una vez mal y se lo llevo restregando desde entonces. Así que, pero bueno, oye, para 19 años, si no lo sé hablar, sea con acento, sea sin acento. A mí, la gente que le da vergüenza hablar con acento también es una cosa que no entiendo. Dice, pues yo hablo 3, 4 idiomas o lo que sea, con acento, sí, pero los hablo, ¿no? Entonces, así que pues eso, que ya, que me despido, que, madre mía, las despedidas belinchoneras estas de 40 minutos. Que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente, ¿vale? No en directo, será el vídeo este que os comento, que espero que os vaya a gustar mucho y que lo vea más gente, porque es que casi 26.000 suscriptores y subes un vídeo y lo ven 200 personas, pues claro, YouTube dice, nena, no le interesa esto a nadie, ¿eh? Así que nada, a ver si ese funciona. Esos dos próximos espero que funcionen. Así que os quiero mucho. Muchas thank yous. Bueno, como hemos dicho así. Grisel, mi chica, Oli. No te había visto. Es que claro, ya a muchos os conozco ya de nombre, de tal. Claro, me acabo de enterar de que hay nombres en YouTube y en Facebook que son la misma persona y yo no lo sabía, pero bueno. Así que... Y yo también os quiero mucho. I love you. Buenas noches, viajantes. Bueno, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde estéis. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hola, todo el dedazo. Espérate, a ver. Es que está justo aquí para apagar. A ver, ¿cómo? Ay, que no sé cómo apagar sin meter el dedazo. Ahí, ahora sí. Chao, chao.